hermanos, mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, poder verlos y traerles la palabra en el día de hoy. El título de la enseñanza es Puestos los ojos en Jesús. Es maravilloso saber que Dios no nos juzga a nosotros basándose en nuestros hechos o en nuestra conducta. No, en cambio, Dios nos ve a nosotros, nos ve es en Jesús. Él nos ve en su Hijo amado, en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros estamos unidos a Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. La palabra nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 17 al 18, dice la palabra: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque así como Él es, así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Y sigue diciendo la palabra: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se dan cuenta? La persona que teme es porque está esperando el castigo, y esa persona, el amor en esa persona no ha sido perfeccionado, y Dios quiere que su amor se perfeccione en nosotros, porque ya el amor de Él es el perfecto, pero Él quiere que su amor se perfeccione en nosotros. ¿Y cómo se perfecciona? Bueno, se perfecciona cuando nosotros confiamos y creemos la palabra, que así como es Él, así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Y eso es lo que va a traer la confianza en nosotros, que no vamos a temer en el día del juicio, porque mucha gente piensa: ay, yo no sé si el Señor me habrá perdonado a mí todos los pecados. De pronto cuando yo lo acepté me perdonó hasta ahí, pero de ahí en adelante yo no sé. Bueno, el Señor quiere que estés confiado. Por eso el amor de Él es el que te va a echar todo temor, y lo hace es cuando tú tienes esa revelación y meditas en esta palabra, que así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo, y nosotros estamos unidos a Jesús, y Jesús es el Hijo amado de Dios, y nosotros también somos amados de nuestro Padre Celestial, y no tenemos que tener temor en el día del juicio, porque ya todos nuestros pecados, nuestra vida completa de pecado fue perdonada, porque Jesús nos perdonó hace 2000 años en la cruz, y ni siquiera ninguno de nosotros habíamos nacido. Así que fue toda nuestra vida de pecado que el Señor se llevó en la cruz. Y todos nuestros pecados, Dios no los echó debajo de una alfombra y los ocultó allí. No, nuestros pecados fueron castigados y fueron juzgados, pero no en nuestro cuerpo, no, fue en el cuerpo de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, y ya no hay más cordero, porque el Señor nada más mandó a Jesús, a su Hijo, como el último sacrificio, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y la única sangre que aceptaba a Dios era la de su Hijo. Efesios 1:7 lo dice claramente, que en Él, o sea, en Jesús, tenemos la redención por medio de su sangre. El pago que hizo Jesús fue con su sangre, no con oro, no con plata, no con becerros, no con cabras. Fue con la sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra que él nos perdonó los pecados según las riquezas de su gracia, y las riquezas de la gracia del Señor son inagotables. Su misericordia, su gracia se renuevan cada mañana, y así fue como el Señor nos perdonó, según las riquezas de su gracia. Aleluya. Así que nosotros tenemos que estar siempre conscientes
y cada vez más leer la palabra y entender cómo está Jesús en este mundo, porque así como es Él, así somos nosotros en este mundo. La palabra nos dice también en Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23. Dice que Dios con su poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales muy por encima. Miren la posición en que está Jesús, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder y de todo dominio. Y también está muy por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo los pies de Jesús. ¿Sí ven? Y nosotros estamos juntamente sentados con Cristo Jesús. Así que todo está sometido bajo nuestros pies, porque así como es Él, así somos nosotros aquí en este mundo. Y también a Jesús lo puso por cabeza sobre todas las cosas y a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos los que hemos creído en Jesús, somos la iglesia, somos el cuerpo de Jesús y Él es la cabeza. ¿Se están dando cuenta cómo estamos nosotros unidos? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Jesús. Y así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Así que Jesús está sentado en los lugares celestiales juntamente con el Padre a la diestra de Dios Padre, y Él está sentado en una posición de poder y autoridad. Y nosotros nos tenemos que ver allí sentados juntamente con Jesús, y estamos también sentados sobre toda enfermedad. Sí, sobre toda condición física. Sí, tiene un nombre, la condición física, la enfermedad tiene un nombre: diabetes, una enfermedad en el cuerpo o una dificultad. Todo eso nosotros estamos sentados juntamente con Jesús por encima de todo nombre, de toda enfermedad, de toda adicción, de todo temor, de toda depresión. Estamos sentados juntamente con Cristo, y es así como nosotros tenemos que vernos, por encima de cualquier situación. Aleluya. Y esa es la batalla que nosotros tenemos. La batalla es creer, es tener fe y confiar que ya Jesús nos dio todo a través de sus promesas y a través de esa obra que hizo en la cruz para redimirnos, para perdonarnos. Amén. Bueno, también en Efesios 2, versículos del 4 al 7, nos dice la palabra, también nos muestra cómo está Jesús, y eso es lo que nosotros tenemos que saber, porque así somos nosotros en este mundo. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense ustedes, no es cuando tengas tu vida perfecta, no. Aun cuando antes estabas muerto en tus delitos, en los pecados, nos dio vida, Dios nos dio vida junto con su Hijo Jesucristo. Por gracia hemos sido salvados. Todo lo que el Señor nos da tiene duración eterna. Ya Él nos salvó y fue por su gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Quiere decir que nosotros no levantamos ni un dedo para que el Señor nos salvara. Fue su gracia, fue el regalo que Él nos dio cuando nosotros aceptamos a su Hijo. Y dice que con Jesús nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Se ven esa unión con la que estamos en Cristo. Estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos en lo peor, cuando estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, separados de todas sus promesas. Y el Señor quiso reconciliarnos y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y esa es la buena noticia.
porque nosotros venimos a este mundo, ustedes lo saben, por lo que hizo Adán. Romanos 5:19, fue la desobediencia de Adán la que nos convirtió a todos nosotros en pecadores antes de recibir a Cristo. Entonces todos éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos espiritualmente para Dios, no nos podíamos acercar a Él porque estábamos muertos. Pero gracias a Dios por la obediencia de un solo hombre, y ese es nuestro Señor Jesucristo, Él nos hace justos. Ahora ya nosotros no somos más pecadores. Ahora nosotros ya no estamos más en Adán. Escucho algunas personas que dicen, ay, yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Hermanos, eso es un error. Decir y seguir diciendo lo mismo o porque se lo oíste a alguien y se oyó bonito. No, nosotros ya no somos más pecadores, aun cuando a veces pecamos, pero es porque no hemos renovado todavía nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, que es la manera de pensar que teníamos cuando era el antiguo hombre, el antiguo yo o la naturaleza pecaminosa que fue destruida ya en la cruz. Así que ya nosotros no nos podemos seguir llamando pecadores aun cuando cometas un pecado, porque no estamos exentos de cometer pecado, porque la palabra dice que todo lo que no es fe es pecado. Y si tú ya aceptaste a Cristo y dices, ay, no, pero es que uno no debe pecar más después, bueno, gloria a Dios, sí, uno trata de no pecar, pero tú por la cabeza se te puede pasar decir algo, ay, yo no sé, yo le he orado al Señor tanto, pero yo no sé ni cómo voy a conseguir para la comida de mañana. Ya pecaste, ¿sí ves? Porque ahí no hay fe y todo lo que no es fe es pecado, pero tú no vas a perder la salvación ni tampoco te vas a convertir otra vez en pecador. Ya la naturaleza pecaminosa fue destruida en la cruz. Así que nosotros tenemos que estar en fe, parados siempre en fe, sabiendo que ya nosotros no estamos en la posición en que nos había dejado Adán, que era como pecador. Ya nosotros, nuestra identidad no es Adán, nuestra identidad es Cristo y Cristo en la cruz nos hizo la justicia de Dios. Ahora somos justos, ya no nos llamamos más pecadores. Segunda de Corintios 5:21. Cristo no cometió pecado alguno. Jesús jamás pecó, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado. ¿Con qué pecado? Con el pecado del mundo. Se lo imputó a Jesús. Lo puso todo en Jesús en la cruz y allí Jesús pagó por todos los pecados de nuestra vida, los pecados pasados, presentes y futuros, y allí en la cruz Jesús destruyó el poder del pecado que tenía sobre nosotros y dice la palabra que él alejó los pecados de nosotros tan lejos como está el occidente. Y como les digo, puede que uno todavía peque. Todo lo que no es fe es pecado. Entonces, pero por eso yo no voy a volver otra vez a ser pecador en Adán. Yo tengo que confesar la palabra y decir, no, me equivoqué en esto, pero sigo siendo justo. Tengo la justicia de Dios. Si tú piensas que todavía eres pecador, estás en un error porque entonces estarías muerto en tus delitos todavía. Pero ya nosotros no estamos muertos en los delitos. El Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora estamos en Cristo, ahora estamos vivos y ahora estamos justos. Y yo les digo siempre que por el hecho de ser justo, todas las bendiciones nos pertenecen. La cabeza de los justos se llena de bendiciones. Y cuando tú oras no es por lo que tú hayas hecho, sino que el Señor escucha siempre la oración de los justos y ese eres tú y yo, porque aceptamos a su Hijo y aceptamos esa obra del perdón por nosotros en la cruz. Aleluya, hermanos. Y
nosotros debemos siempre estar conscientes, no de nosotros mismos, sino de Jesús, tener nuestros ojos puestos en Él. Y también nosotros no tenemos que estar ahora conscientes todo el tiempo del pecado. Sí tenemos que renovar nuestra mente y caminar junto al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía y siempre nos va a guiar por sendas justas y sendas rectas. Y en vez de estar conscientes del pecado, tenemos que estar conscientes es de la obra maravillosa que hizo Jesús, del perdón, que hemos recibido el perdón. Y así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo, y así se perfecciona el amor, el amor de Dios en nosotros, cuando confiamos que ya nosotros no vamos a tener temor en el día del juicio. Aleluya, porque ya fuimos perdonados. Entonces, fíjense, ahora vemos que el tener puestos los ojos en Jesús, siempre en el Señor, que Él es nuestra ayuda, Él es nuestro Salvador, eso hace que ocurran milagros. Y lo vemos en Mateo 14, versículos del 22 al 31. Este es el pasaje que nos muestra cuando Jesús camina sobre las aguas. Y dice la palabra aquí, cuenta que Jesús estaba despidiendo a la multitud, porque ustedes saben que la gente corría en cantidad, eran multitudes siempre buscando a Jesús, y generalmente era solo por dos cosas que buscaban a Jesús, que era para escuchar su palabra y para ser sanados. Siempre sucedía eso. Cada vez que Jesús predicaba, alguien se sanaba, porque mientras la palabra tiene poder y mientras Él va hablando, va sanando, y a otros también los tocaba o envía la palabra, pero siempre esas dos cosas sucedían. Y Jesús estaba despidiendo aquí en este momento a la multitud que lo venía siguiendo por 3 días. Habían quedado sin comida y Jesús bendijo 5 panes y 2 peces y multiplicó y comieron todos. Y mientras tanto Jesús le dijo a sus discípulos que fueran subiendo a la barca y entraran al lago. Y Jesús, mientras tanto, ya él despidió a la multitud, hizo algo que él siempre hacía, que era que él se retiraba a solas y empezaba a hablar con el Padre. Jesús siempre dedicaba tiempo a orar al Padre, y cuanto más nosotros necesitamos hacer lo mismo, tenemos que poner los ojos, nuestra mirada en el Señor, que es el que todo lo puede, así como Él también lo hacía con su Padre, y así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo, y también debemos dedicarle tiempo a la oración. Y Jesús se tomó tiempo hablando con el Padre, y resulta que mientras tanto la tormenta, se desató una tormenta allí en medio del lago, y los discípulos estaban allí dentro de la barca, y la barca se estremecía porque el viento estaba en contra. Y Jesús, ya al amanecer, él fue hacia los discípulos, fue caminando sobre las aguas. Y cuando los discípulos lo vieron, imagínense, Jesús caminando sobre las aguas, ellos se asustaron y gritaron: ¡un fantasma! Todos estaban asustados. Y Jesús, que es el amor, y el amor echa fuera todo temor, Jesús les dijo: ánimo, soy yo. No tengan miedo, les dice Jesús. Y entonces Pedro, para confirmar si en realidad era Jesús y no era un fantasma, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús lo llamó: ven. Y en ese momento Pedro se baja de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Miren esto, pudo caminar sobre las aguas Pedro en dirección de Jesús, o sea que tenía puestos los ojos en Jesús. Sucedió este milagro, pero pasó también algo, que Pedro empezó a distraerse con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, y empezó a sentir los fuertes vientos y empezó a tener miedo y comenzó a hundirse. Y enseguida gritó: Señor, sálvame.
Y gracias a Dios estaba el Salvador del mundo allí mismo, estaba Jesús. Y Jesús extendió su mano y cuando lo sostenía, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren eso, Jesús quería que él siguiera caminando, o sea, ¿por qué no seguiste creyendo en mí? ¿Por qué quitaste la mirada en mí si yo era el que te estaba haciendo caminar? Jesús todo eso estaba seguramente pensando, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro empezó a dudar cuando quitó su mirada del Señor para ver todas las distracciones que estaban alrededor de él, el viento y las olas, y por eso sintió temor y se comenzó a hundir. Así que, como vemos aquí, Pedro experimentó un milagro y fue solo por poner los ojos en el Señor. Cuando él vio a Jesús, él se transformó lo mismo que en Jesús y pudo caminar sobre las aguas. Y eso es lo que dice la palabra en 2 Corintios 3:18. Dice la palabra, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en el espejo la gloria del Señor, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Y eso era lo que estaba haciendo Pedro cuando puso la mirada en él. ¿Y qué pasa cuando contempló a Jesús? Bueno, dice que fue transformado en la misma imagen, ¿se dan cuenta? En la misma imagen de gloria en gloria como el Señor, el Espíritu. Él contempló a Jesús como si fuera un espejo, puso los ojos en él y él se transformó en la misma imagen que Jesús y por eso fue que pudo caminar sobre las aguas. Aleluya. Hermanos, él contempló al Señor y es así como nosotros también somos transformados. Nosotros somos transformados es por contemplar al Señor, por contemplar su palabra. Cada vez que nosotros leemos la palabra, estamos contemplando al Señor. Cada vez que ustedes escuchan la palabra, como lo están haciendo ahora, están contemplando al Señor y nos transformamos por medio de su Espíritu Santo a su misma imagen. Y se dan cuenta que ahí no hay esfuerzo. Eso no es por esfuerzo humano, eso no es por fuerza de voluntad. No, la transformación viene es del Espíritu Santo en nosotros a través de la palabra, a través de contemplar y poner los ojos en Jesús. Aleluya. Pedro, ustedes se dan cuenta que él no hizo nada, él solamente le dijo al Señor que lo hiciera ir donde él y el Señor le dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar. Desde que él se bajó de la barca, igual estaban los vientos soplando fuerte, igual estaban las olas fuertes y él caminó así. Él en ningún momento dijo, ay, no, tengo que pisar suave porque si hundo mucho el pie, de pronto me voy a ahogar. No, él caminó normal. Él no hizo nada, pero mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, estaba convertido en la misma imagen que Jesús y podía hacer lo mismo que él. Aleluya. Por eso nosotros poniendo los ojos en el Señor, podemos ver también milagros, así como le pasó a Pedro. Aleluya. Así que hermanos, apartemos la mirada de todo lo que nos distraiga de Cristo y pongamos los ojos en el Señor y nosotros también vamos a vencer cualquier tormenta que pase por nuestra vida. Porque fíjense que el estar preocupados, ¿sí? Y tratando de resolver todos nuestros problemas, eso no es lo que va a traer la solución. La solución viene cuando nosotros confiamos en Jesús, cuando ponemos los ojos en Él y creemos su obra que hizo en la cruz, donde allí nos bendice con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. Ahora, el mismo Jesús dijo en Mateo 6:25, para que no estemos preocupados, dice Jesús, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán o que vestirán. No es la vida, dice Jesús, pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?
¿sí? Nosotros por lo menos, puede que no tengamos alimento en algún momento, pero por lo menos tienes vida, ¿verdad? La palabra también dice que es mejor perro vivo que un león muerto. Y el Señor aquí nos está diciendo que no nos preocupemos por la comida, ni la bebida, ni el alimento, porque por lo menos la vida es más que el alimento y el cuerpo que tienes es mejor que la ropa. Y con esto Jesús no está diciendo que estas cosas no son importantes. No, al contrario, él ahí mismo dice en el versículo 32, dice, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas, la comida, la bebida y el vestido. Pero lo que Jesús quiere decir es que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas necesidades, la comida, la bebida y el vestido, les serán añadidos, todas estas cosas materiales. Pero primero Jesús quiere que lo busquemos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el reino de Dios, Él es el rey del reino de Dios. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y él es la justicia de Dios. La justicia de Dios es Jesús. Y eso fue lo que Él nos regaló también. Somos justos en Cristo. Ya no somos pecadores, recuerden, somos justos en Cristo. Y todas estas cosas que necesitamos vienen a nosotros, son añadidas cuando buscamos primeramente a nuestro Señor Jesucristo, cuando ponemos los ojos en Él, y esto lo hacemos cada vez que nosotros buscamos de Él por medio de su palabra. Y el Señor lo que quiere a nosotros siempre es bendecirnos. Su palabra dice, bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación, que todos los días nos colma de beneficios. Siempre quiere bendecirnos, siempre quiere darnos, siempre quiere suplir todo lo que nos falta. Aleluya. Así que démosle el primer lugar al Señor, honrémoslo a Él y leamos su palabra. Seamos siempre conscientes de su presencia. Tenemos su Espíritu maravilloso viviendo en nosotros, así como José en la Biblia. Recuerdan, José siempre estaba consciente del Señor, siempre estaba consciente que alguien lo prosperaba, que alguien lo ayudaba. Génesis 39, del 2 al 4, dice la palabra que el Señor estaba con José. Recuerden, José estaba abandonado. Sus hermanos lo odiaban y lo iban a matar. Se salvó y no lo mataron, lo vendieron y lo compró Potifar allá en Egipto, y él lo llevó a su casa. Pero dice la palabra que el Señor estaba con José, y José prosperó en la casa de Potifar, el egipcio, que era el amo de José. Él prosperó allí. ¿Cómo sería que prosperó? Que el mismo Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con él. Una persona que no era judío ni conocía al Dios de Israel, se dio cuenta con sus propios ojos que este hombre era diferente. Todo lo que le ponía en sus manos prosperaba, y eso fue. Él vio, dice la palabra, se dio cuenta que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que hacía. Y cuando él vio esto, él enseguida dijo, no, yo voy a poner todo en las manos de este hombre, porque todo lo que toca prospera. Y le puso en las manos de José, lo puso como mayordomo de toda su casa, y además le entregó todos los bienes también para que los administrara. ¿Y José quién era? José no tenía nada, ni un centavo tenía José. Él llegó y lo vendieron como un animal porque era un esclavo. Él no tenía nada. Y aquí vemos que fue la bendición del Señor la que prosperó a José. José no tuvo que engañar a nadie. José no le robó a nadie, ni tampoco utilizó las influencias de la esposa de Potifar, que lo estaba seduciendo. Él huyó del pecado, siempre consciente que el Señor estaba allí con él. Y hermanos, nos damos cuenta que es la bendición del Señor, como dice Proverbios 10:22, es la bendición del Señor la que enriquece a una persona.
Sí, no es nada más, este hombre no tenía estudio, este hombre estaba solo, sin un centavo y lo vendieron como un animal y fue la bendición del Señor la que lo prosperó a él en todo, que terminó su amo poniéndole todas las cosas en sus manos. Y el Señor dice también en su palabra que él no añade ninguna tristeza. Y eso lo sabía José. José, a pesar de que había sido rechazado por sus hermanos, él nunca guardó rencor hacia sus hermanos, nunca tuvo odio hacia ellos. Y José se dio cuenta que el Señor no le añadía ninguna tristeza a la bendición. El Señor lo bendijo con una esposa, con 2 hijos, le dio un palacio y lo puso como segundo en todo Egipto después del faraón. Prácticamente él era un tipo de Jesús, porque el Señor le reveló a él cómo hacer que la gente no muriera de hambre por la hambruna que pasaron por 7 años. Mientras eran 7 años de abundancia, él ahorró todo lo que pudo, en grano, en todo, en tierra, ahorraron todo. Y cuando vino la escasez, tenía en abundancia y él se convirtió en el pan de vida porque así no murió la gente. Y la bendición del Señor no le trajo a él ninguna tristeza y él lo sabía y se lo dijo a sus hermanos. Cuando tuvo a sus hermanos enfrente, en Génesis 50:20, le dijo: ustedes pensaron hacerme mal, ¿sí? El mismo José le está diciendo a sus hermanos: todo lo que ustedes hicieron, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios cambió todo para bien. Fue el mismo Dios, cualquier cosa que le hicieran mal a José, todo lo cambiaba para bien. Y dice él, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que el Señor, a través de José, salvó a mucha gente y José era consciente de eso, que la bendición del Señor era la que lo prosperaba a él y no le añadía ninguna tristeza, aleluya. Así que el Señor promete también a nosotros prosperarnos en todo lo que hagamos. Sí, todo lo que nosotros toquemos prosperará, pero tenemos que estar conscientes siempre que el Señor está con nosotros, que el Señor está allí y siempre podemos hablarle, siempre podemos preguntarle cualquier cosa, porque Él es la fuente de la sabiduría. Aleluya. Hermanos, y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, vemos cómo Dios alimentaba al pueblo de Israel y lo hacía por medio del pan del cielo, por medio del maná. Y las personas allí en el pueblo de Israel tenían que salir todas las mañanas a recoger su ración diaria y no podían guardarla para el día siguiente porque producía gusanos. El único día que recogían doble era el sexto día, porque el Señor no llovía pan el séptimo día. Ese era el día de reposo de todo el pueblo de Israel. Bueno, ese era el alimento de ellos, el maná. Y nosotros ahora en el Nuevo Testamento tenemos al verdadero pan que vino del cielo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:35 nos lo dice. El mismo Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Miren eso, nosotros, el Señor es el que nos alimenta, no vamos a tener hambre, no vamos a tener sed, porque Él sacia todas nuestras necesidades, sacia nuestra sed. En el mundo no saben ni qué es lo que tienen, andan buscando una cosa, andan buscando otra, pero es porque tienen hambre y tienen sed de Cristo. Pero mientras no lo acepten, van a seguir así, intentando y probando cantidades de cosas, y no van a poder saciar ese hambre ni esa sed que solamente se sacia es en nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Él es nuestro alimento, y así como en el pueblo de Israel tenían que salir todas las mañanas a recoger esa porción de maná y con eso preparaban el alimento, nosotros también
nosotros también tenemos que alimentarnos de esa palabra, honrar al Señor y tomar ese pan diario, todos los días, si es posible, leer su palabra. Aleluya. Y también podemos hacerlo escuchando mensajes ungidos, en mensajes donde se exalte a Cristo y se exalte la obra de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos escuchar. No queremos escuchar predicando al hombre. Están hablando solo del hombre y de las situaciones del hombre y no oímos nada de Cristo, ni de la obra que hizo Cristo, ni cómo somos nosotros en Cristo ahora que estamos aquí en este mundo. Y tenemos que escuchar mensajes ungidos porque ese es el que tiene poder. Eso es la palabra que tiene poder, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, aleluya, y nos sana, nos libera, aleluya. Así que hermanos, ya vimos que poner los ojos en Jesús permite que sucedan milagros como Pedro que caminó sobre las aguas. Sí, pudo hacer lo sobrenatural, pudo hacer lo imposible. Y a través de la palabra también recibimos sabiduría de la fuente de la sabiduría que es Cristo. Y también vemos que a través de la presencia del Señor y de su palabra nos prospera como prosperó a José. Y ahora vamos a ver otro pasaje en la Biblia donde Jesús visita a Marta y a María y María escoge la sabiduría, escoge escuchar la palabra del Señor. Y eso lo vemos en Lucas 10, versículos del 38 al 42. Dice la palabra que mientras iban ellos de camino, o sea, Jesús que siempre estaba con sus discípulos, dice que Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió. Marta tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Y miren lo que le contesta Jesús a Marta, que está toda preocupada. Le dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa, miren lo que dice Jesús, solo una cosa es necesaria. No quiere decir que lo otro esté malo lo que está haciendo Marta, pero Jesús dice que solo una cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena y no le será quitada. María escogió sentarse a los pies de Jesús, hizo lo único que era necesario, escuchar la palabra de Jesús y recibir su sabiduría. Y Jesús no iba a hacerle, dijo, y eso no le será quitado. Jesús no dijo, sí, sí, María, no, párate que tú no estás haciendo aquí nada, ves a ayudar a tu hermana, mira que tu hermana está haciendo todo y aquí todos más mis discípulos estamos todos muertos de hambre. No, no, no. Jesús no vino a este mundo para estar ahí, para que lo alimenten. Jesús vino fue para alimentarnos, aleluya, y con el pan de vida. Y eso era lo que estaba recibiendo allí María. Lo único que era necesario, recibir su palabra. Mientras tanto, Marta, ella estaba solo enfocada en servir a Jesús y no hay nada malo con eso, pero ella solo, tengo que servir a Jesús, tengo que servir a Jesús, estaba solo enfocada en servir al Señor. Pero María, ella estaba en la mejor parte, en lo único que es necesario. Ella estaba sentada a los pies de Jesús y estaba enfocada, era en recibir su palabra, en recibir su sabiduría. Aleluya. Así que, hermanos, mientras Marta estaba haciendo todo lo posible por servir a Jesús, ella hizo tantas cosas, pero no hizo lo único que era necesario, que era sentarse a los pies de Jesús. Marta se olvidó que Jesús había alimentado a 5,000 personas y solo con 5 panes y 2 pececitos. Solamente Jesús podía ir enseguida a hacer un banquete si quisiera, pero ella estaba preocupada por tantas cosas.
Aleluya. Así que si nosotros hacemos como María, lo único que es necesario, sentarnos, escuchar, leer la palabra del Señor, nosotros no vamos a estar preocupados por tantas cosas. No es que no vayamos a hacer lo demás, pero es lo primero. Lo primero es el Señor. Aleluya. Ahora vemos entonces el resultado de María estar escuchando y recibiendo sabiduría del Señor, que ella hace algo que ni ella misma de pronto lo sabe, hace algo que fue por recibir esa sabiduría del Señor. Y miren, esto lo vemos en Juan 12, versículos 3 y el 7. Dice la palabra, aquí Jesús otra vez llegó y la Biblia se refiere a que llegó a la casa de Marta. Dice que María estaba allí y María le unge los pies a Jesús. Y dice la palabra que esa es la casa de Marta y de Lázaro, el que Jesús resucitó. Entonces, esta es la misma María que estaba sentada a los pies, pero en otro tiempo. Dice, María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. ¿Y qué hizo María con eso? Bueno, allí vino ella y le echó ese perfume a Jesús y le ungió los pies. Y allí como Jesús estaba con los discípulos, uno de los discípulos dijo, ay, pero qué desperdicio, ¿cómo es que botan ese perfume tan costoso? Lo hemos podido vender por 300 denarios y con eso ayudar a los pobres. Y la palabra dice que el que dijo eso fue Judas Iscariote, porque él era el que manejaba el dinero de los discípulos. Fíjense ustedes, y el mismo Jesús lo sabía porque él lo sabe todo y él seguramente quería era que siempre esa bolsa estuviera llena de dinero para él poder sacar algo de allí de la plata. Entonces, fíjense, Jesús le dijo a ellos, porque para que no molestaran a María, Jesús le dijo que esto lo hizo ella en preparación para su entierro. Fíjense esto, es por estar a los pies de Jesús, escuchando la palabra, leyendo la palabra, que recibes una sabiduría. Haces algo que no se sabe por qué, pero ella hizo esto en el momento correcto. Lo hizo en el momento preciso y es por eso, por recibir sabiduría del Señor. Cuando tienes sabiduría, siempre vas a hacer lo correcto en el momento correcto. Y después nos podemos dar cuenta que ella lo hizo preciso en el momento antes de que Jesús fuera a la tumba. Ella le ungió con ese perfume, le ungió los pies a Jesús para prepararlo para el entierro. Y dice la palabra en Marcos 16:1 que había otras mujeres y casi todas allí, el nombre popular en la Biblia era María. Estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Dice que estas mujeres el día de resurrección, ya Jesús lo habían llevado a la tumba y había estado allí, y el día de resurrección ellas compraron unas especies aromáticas. Las especies aromáticas se utilizaban en ese tiempo, era para controlar el olor a descomposición de un cadáver, y eso era lo que ellas iban a hacer. Ellas compraron esas especies para ir a la tumba. Es más, iban diciendo, ¿quién nos rodará esa piedra para ungir al Señor? Y cuando ellas llegaron, ¿qué pasó? No había nadie, ya Jesús había resucitado. O sea que esas especias aromáticas que ellas compraron fueron innecesarias, ya no se necesitaban porque Jesús ya había resucitado. Aleluya. Así que fíjense, la única que recibió sabiduría para preparar a Jesús antes de que fuera a la tumba fue María. Por estar sentada a los pies de Jesús, ella pudo hacer lo correcto en el momento correcto. Cuando llegaron las otras Marías más Salomé, se quedaron sin nada, no pudieron ungir el cadáver porque ya Jesús no estaba muerto. Jesús había resucitado y está vivo para siempre. Aleluya. Hermanos, y ya para terminar y en conclusión, hagamos como Pedro, pero no quitemos la mirada de Jesús. Pongamos los ojos en Jesús, porque así es como suceden los milagros y así nosotros también vamos a poder caminar sobre las aguas.
Escojamos no estar como Marta, siempre preocupada y molesta por tantas cosas. Escojamos como Marta la parte buena, estar sentados a los pies de Jesús, escuchando su palabra y recibiendo su sabiduría. Y así, lo mismo como María, vamos a hacer lo correcto en el momento correcto. Hermanos, apartemos nuestra mirada de todo lo que nos distrae y pongamos los ojos en Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Aleluya. Ahora oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, Señor. La única palabra, Señor, que tiene poder en todo este universo, Señor. Gracias, Padre, por tu amado Hijo. Gracias por esa obra perfecta, esa obra preciosa en la cruz, derramando su sangre, perdonándonos todos nuestros pecados, Señor, y uniéndonos, Señor, juntamente con Cristo. Estamos vivos con Él. Así como es Él, así somos nosotros en este mundo, Señor. Gracias, Padre, que podemos acercarnos siempre a ti, Señor, en oración. Podemos pedirte lo que sea, Padre, porque tú escuchas la oración de los justos. La oración de los justos tiene poder, Señor. Padre, oramos por cada miembro de esta iglesia, Señor, con esa misma palabra, Señor, que la gente en multitudes te seguía siempre, Señor, para escuchar esa palabra, porque esa palabra tenía el poder de sanidad, el poder de liberación, Señor. Así que con ese mismo espíritu, Señor, nosotros te estamos siguiendo, tenemos los ojos puestos en ti, Señor, y declaramos sanidad para cada miembro en la iglesia, gracia y plenitud, luz y vida, y para cualquier persona que nos escuche, declaramos sanidad en cada célula, en cada parte de su cuerpo, en cada órgano, sanidad total. La enfermedad se va porque Cristo nos ha puesto por encima de toda enfermedad. Él pagó con un castigo fuerte, pagó por todas nuestras enfermedades y por sus heridas hemos sido sanados. Gracias, Señor, porque en tu palabra también hay poder de liberación, Señor. Liberación para todos los jóvenes, Padre. Declaramos liberación en las mentes, Señor, que el enemigo ha puesto toda doctrina, toda filosofía, todo estilo de vida del mundo, lo reprendemos, lo echamos fuera de todas las mentes de los jóvenes, Señor. Ellos te pertenecen a ti, Padre Santo, y ellos van a declarar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias.